Se les da el nombre de falsos positivos judiciales en Colombia a aquellos casos comprobados y denuncias de la última década sobre encarcelamiento de civiles inocentes presentados como culpables o sin las pruebas requeridas para su reclusión. Entre el 7 de agosto de 2002 y el 6 de agosto de 2004, más de 6 millares de personas fueron coartadas de la libertad, vulnerando acuerdos y normas establecidas dentro de los derechos humanos. Muchos de los casos carecieron de debido proceso. Así, para este periodo hubo detenciones sin fundamento de prueba, detenciones masivas que desconocieron el derecho internacional en medio de operativos militares y detenciones usadas como mecanismo de persecución política. La desaparición de 19 jóvenes en el municipio de Soacha, vecino a Bogotá, y de la localidad Ciudad Bolívar al suroccidente de la ciudad, desató el escándalo. Siendo locaciones casi marginales, estos dos sectores fueron el objetivo para que militares engañaran a varios jóvenes con promesas de trabajo y una vez engañados los jóvenes eran trasladados argumentando que trabajarían en fincas, principalmente para luego ser vestidos con uniformes camuflados que tenían escaso tiempo de uso y posteriormente asesinados. Los 19 jóvenes aparecieron asesinados en el departamento de Norte de Santander y fueron presentados por el ejército como guerrilleros muertos en combate. Con historias negras y un futuro gris, y esa bruta guerra era un buen negocio. Se apropia la tierra, cultivaba el odio, mataba plaga de la bala. Se ensordeció, mató mi Colombia, Soacha, tú y yo. Se aprende defensa, se teje violencia, se entiende en armamento, no en escuelas, no en salud, ni en alimento. Se ha logrado hacer convivir pacíficamente durante periodos despreciables, formalidades y discursos democráticos con impresionantes mecanismos de opresión de grandes capas sociales. Es una sociedad donde el discurso y la normatividad protectora de la dignidad humana y de los derechos humanos logró convivir con las más despiadadas formas de genocidio, de exterminio de posiciones distintas, de guerras contra enemigos internos que constituían la mayoría de naciones, de todo tipo de discriminación y de crímenes de lesa humanidad. ¿Qué es el enemigo interno? La población civil. Es decir, si en sus inicios quienes eran primeramente objeto de la barbarie del Estado eran los opositores políticos de cualquier naturaleza, el margen aumenta hasta cobijar a la población civil. El Estado de Derecho legitima acciones para defenderse de la oposición por medio del encubrimiento sistemático de crímenes como estos genocidios, como por medio del establecimiento de jurisdicciones espaciales y la cooptación del aparato de justicia en pro del silencio. ¿Qué es la impunidad? Se le define como la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana. Hay dos tipos de impunidad: la incapacidad de la administración de la justicia y la segunda, el poder político y económico para callar a los que se oponen de forma legal o ilegal contra la población. Existen por último mecanismos sociales para garantizar la impunidad basados en medios visibles de la sociedad para desmentir, ignorar o callar la comisión de dichos crímenes. Un buen ejemplo de esto es el obrar de los medios de comunicación cuando actúan como replicadores de la voluntad estatal, señalando públicamente a la víctima de un crimen de lesa humanidad como perteneciente a un grupo subversivo o cuando se atribuye la responsabilidad del Estado a grupos ilegales.
Ejecuciones extrajudiciales. Si bien el recurso de las ejecuciones extrajudiciales ha sido una tradición en la larga historia de la violencia colombiana desde el principio del presente siglo, cobraron auge de denuncias por muertes de personas que posteriormente aparecían enterradas en fosas comunes o en cementerios clandestinos. En la totalidad de los casos denunciados de familiares de las víctimas manifestaban que sus parientes no tenían vinculación alguna con grupos armados y afirmaban que sorpresa que hasta pocos días atrás ellos tenían una vida simple y humilde. Esta